Hola, y bueno, vamos a continuar entonces con el estudio de distintas aplicaciones económicas de la derivada, y continuamos con las tres funciones que ya venimos trabajando desde hace un par de videos, ¿no? Las funciones de ingreso, de costo y utilidad, muy importantes. Entonces, en este caso vamos a analizarlas como funciones marginales. Es el nombre de funciones marginales viene a partir de que vamos a dejar de considerar las funciones ingreso, costo y utilidad como tal, y vamos a comenzar a considerar las funciones, las derivadas de esas funciones. A las derivadas de esas funciones normalmente se les llama ingreso marginal, en este caso sería la derivada del ingreso; costo marginal, la derivada del costo; y utilidad marginal, que sería la derivada de la utilidad. A ver, aquí no hay mucho que digamos que explicar acerca de lo que representan, ¿no? No hay mayor cosa. Es muy fácil pues ver qué son las derivadas. Ahora, aquí digamos que el desafío es entender por qué es que estudiamos las funciones marginales, cuál es el beneficio que se obtiene a partir de comenzar a trabajar pues las funciones marginales, las derivadas. Y la explicación es muy sencilla, ¿no? Recordemos que la derivada como tal, vamos a ver, la derivada como tal tiene dos connotaciones muy importantes. Entonces, la primera es como pendiente de la recta tangente, recordémoslo. Y la segunda, que es la que nos interesa acá, es considerar a la derivada como, pues, se recuerdan, ¿no? La razón de cambio. La razón de cambio o tasa de cambio. Es decir, la derivada representa, voy a cambiar las variables, en este caso como estamos hablando de y x, sería el cambio en y entre el cambio en x. Esto representa la derivada, ¿ya? Entonces, y pues la tasa de cambio es bien importante, porque como lo sabemos, nos está dando un valor pues que representaría aproximadamente cuánto es la tasa o el porcentaje que cambia el ingreso respecto a las unidades. A ver, imagínense que el ingreso marginal de repente nos da 0.5. ¿Cómo interpretamos ese 0.5? Bueno, pero si nos está dando 0.5 significa que cuando yo hago cambios en la producción, el ingreso cambia respecto al cambio en producción en un 50%. Eso es lo que estaríamos diciendo. Eso representa realmente ahí, ¿no? A ver, pero hay una forma mucho más fácil de entenderlo, y lo vamos a analizar para el caso pues más sencillo, ¿no? El caso cuando el cambio en las unidades producidas es 1. Es decir, yo solo voy a aumentar una unidad de producción, una. Si estaba produciendo 100.000 unidades, hoy voy a producir 100.001 unidades. Si estaba produciendo 100, ahora produzco 101. 99, ahora produzco 100. Voy a cambiar en 1. Veamos qué pasa, cómo se interpreta eso. Bueno, lo voy a explicar de manera gráfica, ¿no? Entonces, para ello, dibujemos unos ejes coordenados así rápido y veamos qué pasa o cómo se interpreta esto. Bueno, pues lo primero es considerar una curva. Voy a considerar que la función es esta, más o menos, y que aquí está la cantidad X producida, y entonces yo me muevo una unidad por acá, por ejemplo. Entonces esta unidad sería X más 1 y estaría por aquí. Ahora, ¿no? Es muy fácil ver, por ejemplo, que si yo analizo esta distancia, vamos a trazar esto acá. Entonces, analizando solo esta distancia, pues esta distancia evidentemente es esto que está acá, es 1. Ahora, aquí pasaría la recta pues tangente, ¿no? Esta sería la recta tangente. Ahora, esta distancia, que sería la que esta distancia se ha producido a partir del cambio en y, ¿no? Porque yo he pasado de cambiar y de x a cambiar y de x más 1. Entonces, ¿cómo se reescribe eso? Pues en efecto, ¿no?
y de x más 1 menos y de x. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Por lo tanto, entonces, en este caso, donde el cambio en x es 1, yo tendría que la derivada, ¿qué implica esto? Bueno, primero, que la razón de cambio de y entre x, entre el cambio en x, es nada más y de x más 1 menos y de x. Eso es lo que tenemos. Y así lo podemos interpretar. Entonces, resulta que si el cambio es 1, pues yo con el análisis marginal estaré obteniendo, ¿no? Estaré obteniendo cuál es el cambio en el ingreso por haber cambiado por haber aumentado esa unidad de producción. Ahora, esto es bien importante y por eso es que se estudia, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de producción, producimos cantidades enteras de unidades de producción, ¿no? O sea, o vamos a partir bajo ese supuesto y ahí entra la importancia de acá. A ver, cuando en general la razón de cambio, pues, bueno, cuando estudiamos razón de cambio, ¿se acuerdan? El delta x raras veces lo considerábamos igual a 1. Normalmente el cambio en x lo hacíamos tender a 0 para calcular la derivada, ¿se acuerdan? Bien, pues, pero eso era de manera general. Pero ahora, si nosotros analizamos cuando el cambio en x vale 1, vemos que podemos obtener a partir de la derivada, pues nada más el cambio en y, el cambio en el ingreso. Y eso es importante, eso es interesante, ¿no? O sea, al final nos va a interesar encontrar una forma de decir, ¿sabes qué? Si tú pasas de producir 99 a 100, tu cambio en el ingreso será esta cantidad. Bueno, ese análisis sí nos interesa. Y nos interesa encontrar una forma de cómo hacerlo. Obviamente, ¿no? Alguien diría, pero puedes hacer y de x más 1 menos y de x, sí, pero pues eso sí nos sirve de esa forma, pero en general lo podemos hacer a través de la derivada y será que mucho más sencillo. Aunque ojo, con la derivada no estaríamos obteniendo el cambio real, estaríamos obteniendo una aproximación del cambio. Eso es muy importante, una aproximación del cambio. Porque el cambio real evidentemente sería de esta forma, y de x más 1 menos y de x. Veamos un ejemplo de cómo se podría calcular ambos y ver cuál sería pues la diferencia en todo esto entre uno y otro. Para ello vamos a retomar uno de los ejemplos que ya estuvimos trabajando en un video anterior. ¿Se recuerdan? Por ahí, bueno, el ejemplo que estuvimos trabajando en el video anterior, en ese ejemplo nosotros ya habíamos planteado que el ingreso, para ese caso, lo estábamos considerando como 3x al cuadrado más 970x. Eso por ahí ya lo teníamos ahí en un ejemplo anterior. Entonces, imagínense que nosotros queremos ver cómo o analizar este ingreso a partir de que nosotros tenemos 40 unidades producidas. Y luego analizar el ingreso si nosotros pasamos a producir 41 unidades de producción, es decir. Entonces para eso, pues y de 40 es muy fácil, ¿no? Evaluamos en la función de ingreso y de 40, ¿no? ¿Cuánto será la función de ingresos evaluada en 40? Para eso simplemente vamos a la calculadora, aquí yo tengo la mía a la mano y pues evaluamos. Entonces en este caso el ingreso para 40 unidades producidas es igual a 43.600 unidades monetarias. No sabemos qué unidades monetarias, ¿no? Lo dejamos así de manera general, unidades monetarias. Y el ingreso para 41 unidades de producción, nosotros pues tendríamos que ahora ese valor es 44.813 unidades monetarias. Tenemos dos cantidades por ahí. Y si nosotros venimos y hacemos la diferencia, ¿no?, entre los dos, es decir, hacemos y de 41 menos y de 40, pues tendríamos que en este caso
nos da... A ver... Bueno, en este caso sería restar... a ver, permítanme. Que por acá me está dando un pequeño error. Sí, creo que estoy... Sí, tengo un pequeño error acá. Perdón. Lo acabo de notar. Es que acabo de recordar el ejemplo anterior, que lo acabo de ver acá anotado. Y tenía un signo menos. Era menos 3x al cuadrado. Y ahora sí, no, vamos a corregir. Porque con menos 3x al cuadrado más 970x, entonces estos valores no serían estos. Serían otros. Veamos. Con 40 unidades producidas, pues el ingreso serían exactamente 34.000. Y con 41 unidades producidas, pues el ingreso pasaría a ser 34.727. Entonces la diferencia obviamente solo son 727 unidades monetarias. Esa sería la diferencia del ingreso. A ver, pero ¿qué pasa si nosotros analizamos el ingreso marginal para este caso? Entonces, paralelamente, el ingreso marginal será menos 6x más 970, ¿no? Ahí estaría el ingreso marginal. Dicho eso, pues nosotros, ya que tenemos el ingreso marginal, podemos calcular cuánto es el ingreso marginal para 40 unidades de producción, ¿no? Y eso sería nada más, pues, evaluar. Vamos otra vez a la calculadora y tendríamos que el resultado es 730 unidades monetarias. Entonces, veamos la diferencia, ¿no? Si nosotros hacemos los cálculos a partir de hacer la resta entre el ingreso para 41 y luego el ingreso para 40 y hacemos la resta, y estamos calculando realmente el cambio en el ingreso cuando nosotros hacemos, pues, un cambio de unidad de una unidad producida. Es decir, pasamos de 40 a 41, entonces el cambio en el ingreso es de 727. Pero con el ingreso marginal, pues nosotros tenemos que el cambio aproximado en el ingreso a partir de hacer un cambio de unidades producidas cambiando de 40, tendremos aproximadamente un cambio de 730. Ese 730 veamos que es muy parecido al 727 y es mucho más general, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos nosotros? Pues diríamos, bueno, si yo paso de 40 a 41, pues mi cambio de ingreso andará aproximadamente en 730, lo cual es cierto. Y también podríamos decir, pero si también de igual forma, ¿no? Si yo disminuyo, es decir, paso de producir 40 a 39, yo aproximadamente dejaré de producir 730. Asimismo, si el cambio es más pequeño, media unidad de producción hacia arriba, media unidad de producción hacia abajo, entonces el cambio en general allí anda rondando los 730. Así lo interpretamos y eso es de manera general. O sea, a ver, y por ejemplo, les dejo ahí la inquietud y luego ustedes lo corroboran. Vean cuánto sería I de 40 menos I de 39. Y esto tendría que andar rondando de igual forma los 730. Ya luego ustedes, pues como les insisto, ustedes lo van corroborando, ¿sí? Bueno, pero de eso se trata, ¿no? Y por eso es que hacemos uso de los análisis marginales. Pues eso es lo que les quería mostrar. No voy a mostrar, bueno, les insisto, revisen esto, revisen qué pasa con esto y vean si de verdad se aproxima. Les tendría que dar un valor negativo y aproximado a los 730. Bueno, así se interpretaría, insisto. Lo dejo ahí como tarea para que ustedes lo revisen. Y de eso se trata. Entonces, por eso es que hacemos uso de los análisis marginales, porque nos dan una idea de cómo más o menos andará el cambio en las funciones como tal
cuando yo varíe las unidades de producción. Asimismo, este mismo análisis lo puedo aplicar para el costo. También este mismo análisis lo puedo aplicar para la utilidad, y esa es la interpretación que se tiene que dar, ¿no? Entonces es muy útil, realmente es muy útil, y por eso es que nos metemos a estudiar las funciones marginales o los análisis marginales. Bien, dicho eso, pues esto sería todo. Obviamente, para poder comprender mejor todos estos temas, indudablemente hay que resolver la mayor cantidad de ejercicios posibles, y pues por ahí les dejo la guía de trabajo para que puedan ir resolviendo cada uno de estos problemas. Bueno, nos quedamos hasta acá, y los invito a que revisen el último video de esta serie de videos, que es con el que cerramos este tema, y es donde vamos a intento por ahí explicar un poco el concepto de la elasticidad de la demanda, es decir, me meto un poco también con la función de demanda. Y bueno, espero que revísenlo por ahí, y espero que todo esto pues les vaya siendo de utilidad y les vaya dejando las cosas mucho más claras. Nos vemos en el próximo video.